alzar mis manos y sus glorias cantar. Señor, la vida que me diste y tu camino santo, venía a cantar el Calvario, siempre a ti te seguiré. Solo puedo agradecerle, tan solo puedo orar, solo puedo alzar mis manos y sus glorias cantar. Señor, yo quiero tu bendición, a tus pies me quiero sentar. Nada que este mundo ofrece, de tu lado me puede alejar. Solo puedo agradecerle, tan solo puedo orar, solo puedo alzar mis manos y sus glorias cantar. Solo puedo agradecerle, tan solo puedo orar, solo quiero alzar mis manos y sus glorias cantar. Gloria al Señor. Le damos gloria y honra a aquel que vive por siempre, a nuestro amado Señor Jesucristo, a nuestro Padre eterno Dios y al glorioso Espíritu Santo, la bendita Trinidad, que merece ser alabada y merece ser adorada, la única que tiene esa autoridad, ¿verdad? Ese poder. Quiero, mi querido hermano, darle una cordial bienvenida al culto devocional de la Iglesia del Dios Viviente, ubicado en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, en la parte sur del continente americano. Quiero darle también una cordial bienvenida a todos mis amigos y mis hermanos de Cristo que nos están siguiendo en esta transmisión en vivo. Nuestro deseo que su vida sea bendecida, que pueda gozarse juntamente con nosotros, y pido a la congregación se ponga de pie para juntos cantar el himno número 303, alabado el gran manantial. Alabado el gran manantial, que de sangre Dios nos compró. Alabado el Rey que murió, su pasión nos libra del mal. Lejos del redil de mi duele,
luz de tu rostro, la limpia blancura me dé. Sé que solo a ti me enriqueceré. Lávame en tu sangre, Jesús, y limpia blancura tendré. Hermanos, abran sus Biblias en Filipenses capítulo 2. Sí, vamos a leer en la carta a los Filipenses capítulo 2, desde el versículo 5 hasta el versículo 11. Abran sus Biblias, hermanos, y juntos leemos Filipenses 2, del 5 al 11. ¿Listos, hermanos? Leamos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Oremos, hermanos. Nuestro buen Padre Celestial, de veras te damos gracias por la bendición que nos das de congregarnos en esta casa tuya en obediencias a tu mandato que dice que no debemos dejar de congregarnos como hermanos para estimularnos al amor, a las buenas obras, para edificarnos los unos a los otros, Señor. Muchas gracias por la bendición que nos da a nosotros de congregarnos como hermanos en esta casa tuya para juntos, guiados por el Espíritu Santo, realizar este culto de tal manera que este culto sea una ofrenda, un perfume de olor grato a tu corazón santo, Padre bendito. Te rogamos que el Espíritu Santo tome el control de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que todo nuestro ser, ungido por el Espíritu Santo, se comprometa a la participación de este culto para ti, Señor. Señor, te rogamos en esta mañana que recibas nuestra adoración. Te adoramos porque con nuestros espíritus, porque tú eres espíritu, y con la verdad de nuestro corazón, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero que hay, y aparte de ti no hay otro Dios. Juntos ahora, en un mismo sentir, expresamos nuestra adoración alabándote. Tú eres el creador de los cielos, la tierra, el mar y todo cuanto en ellos hay. Y toda tu creación, cuando tú la hiciste, era buena, era hermosa,
reflejaba perfectamente tu gloria, bendito Padre Celestial. Te adoramos, reconociendo que tú eres amor, que tú eres muy misericordioso y compasivo, que tú eres el Dios omnisciente, omnipresente, todopoderoso. Tú eres muy misericordioso, muy compasivo. Tú eres bueno. Tú eres el Dios santo, 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 santísimo. Tú eres el Dios que habitas en luz inaccesible. Y aquí ningún hombre te ha podido ver porque tú eres espíritu, pero tú te has revelado y te podemos ver en la persona de tu Hijo, el Señor Jesús, que mandaste a este mundo para cumplir el plan de la salvación eterna. Señor, recibe entonces nuestra adoración, alabándote por todo lo que tú eres. Las virtudes concebibles en su extensión y en su perfección, todas están en ti. Por eso tú eres el único Dios vivo y verdadero al que debemos adorar en espíritu y en verdad, y en eso es lo que hacemos tus hijos en este momento. Señor, en este momento te ruego por nuestros hermanos enfermos, por los que a pesar de la enfermedad están aquí en tu casa participando físicamente de este culto. Pero también te rogamos por nuestros hermanos, hijos amados tuyos, que están enfermos y por razón de su enfermedad no pueden estar con nosotros, Señor. Por los unos y los otros te rogamos que por el amor eterno con que tú los amas, te acerques a ellos y con tu poder para el cual nada es difícil, toques sus cuerpos, toques el lugar donde tienen la dolencia física y que los sanes para la honra, la gloria tuya de Cristo y del Espíritu Santo y la edificación gozosa de tus hijos que reciben sanidad por tu poder en esta hora, Padre. Rogamos por nuestras autoridades civiles, por el presidente, por los ministros, por los colaboradores. Señor, oramos por las autoridades militares, las autoridades civiles, por las autoridades legales, los jueces, por toda persona colocada en autoridad y en inminencia. Oramos para que tú incluyas a ellas por medio de tu Espíritu Santo para que tomen las decisiones adecuadas, pertinentes para Guayaquil y nuestro Ecuador, Señor, donde hay tanta maldad hoy, tanta inseguridad, tanta violencia. Señor, controla a Satanás, que está detrás de la maldad que hay en nuestro país y en el mundo en general. Contrólalo, por amor a la iglesia de Cristo, tu iglesia, que tú amas con amor eterno y que aún tienes en esta tierra. Todo esto lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Y seguimos alabando al Señor. Y vamos a cantar un coro, hermano, que nos anima a gozarnos y alegrarnos en el Señor. Gocémonos y alegrémonos. Gocémonos y alegrémonos, demos gloria aquel que nos amó. Gocémonos y alegrémonos, demos gloria aquel que nos amó. Porque
sé que murió, perdido, por los siglos de los siglos, aleluya. Él es el alfa, Él es la omega, es el principio y es el fin. Él es el alfa, Él es la omega, es el principio y es el fin. Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios todopoderoso, reina, para siempre reina. Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios todopoderoso, reina, para siempre reina. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria a aquel que nos amó. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria a aquel que nos amó. Porque yo sé que murió, perdido, por los siglos de los siglos, aleluya. Él es el alfa, Él es la omega, es el principio y es el fin. Él es el alfa, Él es la omega, es el principio y es el fin. Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios todopoderoso, reina, para siempre reina. Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios todopoderoso, reina, para siempre reina. Reina, para siempre reina. Reina, para siempre reina. Gloria a Dios por esta preciosa verdad. Nuestro Cristo Jesús vive por los siglos de los siglos. Por tu amor, tú diste la vida. La primera vez que yo escuché esta alabanza, a mí me tocó mucho mi corazón. Somos deudores. ¿Y de qué manera nosotros podemos pagar? Obedeciéndole, sirviéndole con amor. Por tu amor, tú diste la vida. Cantémoslo, hermano, con mucha convicción, mucho gozo al Señor. Por tu amor, tú diste la vida. Por tu amor, salvaste la mía. Soy tu deudor, deudor de por vida. Y quiero servirte, servir por amor. Bajaste del cielo, por tu amor, bajarás de nuevo. Soy tu deudor, deudor de por vida, y quiero servirte, servir por amor. Por tu amor, pudiste la vida. Por tu amor, salvaste la mía. Soy tu deudor, deudor de por vida, y quiero servirte, servir por amor. Por tu amor, bajaste del cielo. Por tu amor, bajarás de nuevo. Soy tu deudor, deudor de por vida, y quiero servirte, servir por amor. Yo te sirvo porque te amo, porque tú has dado la vida por mí. ¿Cuántos pueden decir lo mismo? Ahora lo vamos a decir cantando. Yo te sirvo porque te amo. Yo te sirvo
mensaje con el tema La muerte de Cristo en la cruz con el pastor Isidoro Ceballos. Hoy los creyentes en Cristo Jesús, el primer domingo del mes de septiembre, recordamos ¿qué cosa? El sacrificio de Cristo. Recordamos la muerte de Cristo en la cruz por medio de la celebración de la Santa Cena que ayer el Señor realizó con sus amados discípulos. Dos son los elementos que usó el Maestro Jesús cuando celebró la cena con sus discípulos ayer. El pan, partido y bendecido por él, símbolo de su cuerpo, y el vino, símbolo de su santa sangre derramada en sacrificio en la cruz para redimirnos de nuestros pecados, hermanos. Bien, este es el contexto histórico del tema de hoy, la muerte de Cristo en la cruz, hermanos. Hablemos pues ahora sobre este importante tema, con santo respeto y santa y gozosa gratitud. Bien, veamos, hermanos, nuestro primer punto. La muerte que experimentó Cristo Jesús. ¿Cuál fue la muerte que experimentó Cristo Jesús? ¿Qué clase de muerte fue? Abran sus Biblias en la carta a los Filipenses, el capítulo 2, y leemos el versículo 8, Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y qué clase de muerte? Y muerte de cruz. Así que la muerte que experimentó Cristo fue la muerte de cruz, lo dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Cristo Jesús murió clavado en una cruz, no amarrado como muchas veces se lo presenta, no. Él murió clavado, sus brazos y sus pies en una cruz. Ahora, ¿quiénes morían clavados en una cruz? Esto es bueno que veamos, hermano. ¿Quiénes o a quiénes la autoridad romana los mataba clavándolos en una cruz? Por favor, leamos en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 23 y el versículo 32. Lucas 23 y el versículo 32. Leemos la palabra, hermanos. Llevaban también con él, con Cristo, a otros dos que eran, ¿qué cosa? Que eran malhechores para ser muertos en una cruz. Así que, ¿quiénes morían clavados en una cruz? Los que eran malhechores. Hermanos, la muerte de cruz era
Escuchen, la pena capital que la autoridad civil aplicaba a los malhechores, a los que vivían haciendo malos hechos. ¿Y quiénes más morían clavados en una cruz? Mateo capítulo 27. El Evangelio según Mateo capítulo 27 y leemos el versículo 38, hermanos. Mateo 27, 38. Entonces le crucificaron con él ¿a quiénes? A dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. La muerte de cruz se aplicaba ¿a quiénes? A los malhechores, como por ejemplo a los ladrones, hermanos. ¿Y cómo era la muerte de cruz? Esta es una buena pregunta. La muerte de cruz era las manos y pies de los que eran clavados en la cruz. Las manos y los pies eran clavados en el madero de la cruz. Las manos y los pies. Otra cosa, hermanos, cómo morían los malhechores clavados en una cruz. Escuchen, los desnudaban. Les quitaban toda su ropa. Le quitaban la ropa externa y también la ropa interna. ¿Se acuerdan, hermanos, cómo la Biblia dice que los soldados, mis queridos hermanos, cogieron las ropas del Señor y las repartieron entre ellos? La túnica no la partieron, y la túnica era la ropa exterior, y la ropa que sortearon entre ellos, se la dividieron en partes, eran las ropas interiores, hermanos. Así morían los malhechores. La muerte de cruz era muy dolorosa, era una agonía larga, de terribles dolores, de terribles sufrimientos, hermanos. Otra cosa que hacían a los que morían clavados en una cruz, les quebraban las piernas para acelerar su muerte o comprobar que habían muerto. Les quebraban sus piernas. En Juan 19 leemos esto. Juan 19, los versículos 31 al 32. Juan 19, 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro, que había sido crucificado con él. Y noten lo que dice el 33. Pero cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió
sangre y agua. Así que una de las cosas que hacían con los crucificados era, para acelerarle la muerte o comprobar que habían muerto, les quebraban las piernas. Pero había una profecía que a Cristo no le quebrarían las piernas, como efectivamente sucedió. Y hermanos en Cristo, escúchenme, esta muerte de cruz que hemos descrito fue la que experimentó Cristo Jesús. Su muerte fue una muerte de cruz. Él murió como un malhechor. Él murió como un ladrón. Sus manos y sus pies fueron clavados en el madero de la cruz. Fue despojado de sus ropas interiores y exteriores y murió completamente desnudo. Qué vergüenza, ¿no, hermanos? Por eso se habla en la música cristiana, en la vergonzosa cruz murió Jesús. Leamos en el Evangelio según Juan, capítulo 19, el Evangelio según Juan, capítulo 19, y leamos los versículos 23 y 24. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, o sea, sus ropas interiores, e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la ropa externa, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces se dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, sus vestidos interiores, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Cristo Jesús experimentó la muerte de cruz, que era muy dolorosa. Era una larga agonía, con mucho dolor físico, con mucho sufrimiento, hermanos. Una muerte de cruz era una maldición, hermanos. Porque dice la Biblia: maldito es el que es colgado en un madero. Y esta fue la clase de muerte que experimentó nuestro buen Salvador, hermanos. Les voy a contar algo que me ocurrió mientras preparaba este sermón y en esta parte. Me puse a llorar. Allí en mi cuarto, donde solo Dios me veía, lloré y lloré. Nunca antes me había ocurrido, pero ahora me sucedió esto. Es que Dios ahora me estaba permitiendo ver, discernir, comprender la muerte del Señor Jesús, guiado por el Espíritu Santo como antes nunca lo había visto, hermanos. Yo creo, hermanos, que cuando guiados por el Espíritu Santo estudiamos la muerte de Cristo,
todo lo que ella comprende. No podemos dejar de entristecernos. No podemos dejar de entristecernos profundamente y no podemos impedir que las lágrimas rueden por nuestras mejillas, hermanos. He pensado, cuando se muere un ser querido, nuestro papá, nuestra mamá, nuestro hijo, nuestra hija, nuestro hermano, ¿qué es lo que ocurre? Lloramos, ¿verdad? Lloramos porque se ha muerto un ser querido. ¿Cuánto más debemos llorar cuando vemos la clase de muerte que sufrió el Señor por nosotros, hermanos? Así que la muerte que experimentó el Señor fue una muerte de cruz, muerte terrible, horrible, de dolores espantosos. Ahora, cuando vamos a participar de la cena del Señor, tengamos presente esto. Y al recordar su muerte, nos inunde una profunda tristeza y aflicción. Y si el Espíritu nos lleva a derramar lágrimas, no detengamos esas lágrimas, hermanos. Amén. Bien, veamos nuestro segundo punto. Una pregunta. ¿Por quiénes Cristo sufrió la muerte de cruz de que hemos hablado? ¿Por quiénes? Leamos en la carta a los Romanos. La carta a los Romanos y leemos en el capítulo 5. Romanos, el capítulo 5 y versículo 8, hermanos. Romanos 5:8. ¿Qué dice la palabra? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por favor, mantengan sus Biblias abiertas en este versículo que vamos a estudiar. Lo leo otra vez. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En primer lugar, aprendemos en este versículo que la muerte de Cristo Jesús fue una demostración del amor perfecto, infinito y eterno de Dios para con nosotros. Cuando usted piense o estudie en la Biblia la muerte de Cristo, recuerden que esa muerte de Cristo fue una manifestación real del amor de Dios para usted, del amor de Dios para mí. Miren lo que dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor ¿para quién? Para con nosotros, para usted, para mí, que somos los discípulos de Cristo y los creyentes en Cristo Jesús. Otras versiones traducen así: pero Dios prueba que nos ama. Me gusta esa versión. Otra versión dice: pero Dios demuestra su amor para con nosotros. Y otra versión dice:
nos demostró su gran amor para con nosotros. Ahora bien, veamos el texto. ¿De qué manera demostró su gran amor Dios para con nosotros? Dios demostró su gran amor para con nosotros. ¿Qué dice el texto? En que siendo aún pecadores, Cristo, el Hijo de Dios, murió por nosotros, hermanos. Escuchen. Otras versiones dicen, cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Otra versión dice, pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. Así que, hermanos, la muerte de cruz de Cristo Jesús fue por nosotros. Fue en lugar de nosotros. Porque los que merecíamos morir en la cruz era usted y yo, porque nosotros somos los pecadores, hermanos. Cuando aún no habíamos salido de la condición de pecadores, hermanos, cuando aún no habíamos dejado de ser pecadores, cuando todavía nos manteníamos siendo pecadores, hermanos, Dios demostró su amor para con nosotros por medio de Cristo. Hermanos, Cristo experimentó la muerte de cruz en lugar de nosotros, en lugar suyo, en lugar mío, que somos los pecadores. Nosotros los pecadores eran los que debíamos morir la muerte de cruz, esa muerte tan horrible, tan dolorosa, tan vergonzosa y tan maldita. Sin embargo, el que no fue pecador, el que nunca hizo pecado, murió como pecador. Y esto por nosotros, que sí somos los pecadores, hermanos. Veo los rostros de ustedes y veo que el Espíritu Santo los está haciendo entrar en una reflexión íntima, profunda. Y cada uno de ustedes los veo asimilando esta verdad, que el Santo Jesucristo murió, dice usted, por mí. ¿Y acaso comienza a recordar su vida de pecado? Todos los pecados que usted ha hecho. Y recordar que usted es el que debió morir en la cruz del Calvario. No fue, sino aquel que no hizo los pecados que usted ha hecho. Él murió en su lugar, por usted y por mí. Ahora, ¿por qué nosotros somos pecadores? Esta es una pregunta muy importante. ¿Por qué usted y yo somos pecadores? Vamos a leer en la primera carta de Juan. En la primera carta de Juan 3:4. Ahí está la respuesta, porque nosotros todos somos pecadores. Primera carta de Juan, capítulo 3, y leemos el
capítulo 3 y leemos el versículo 4. Primera carta de Juan 3:4. ¿Listos, hermanos? Leemos. Todo aquel que comete pecado, ¿qué hace? Infringe también la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios. Pues, aquí la definición de lo que es pecado. Pues, el pecado es infracción de la ley. Sí, ¿por qué nosotros somos pecadores? Porque nosotros hemos infringido la ley de Dios, hemos incumplido los mandamientos de Dios, hemos desobedecido la palabra de Dios expresada en preceptos y mandamientos, hermanos. Otras versiones traducen así el versículo. Escuchen, todo el que practica el pecado, escuchen, practica también la infracción de la ley. Pues el pecado es infracción de la ley de Dios. Si usted, mi querida hermana y hermano, está practicando el pecado, está viviendo acaso en un solo pecado, usted está practicando el incumplimiento, la infracción de la ley, hermanos. Otra versión dice, y todo el que comete pecado quebranta la ley de Dios. De hecho, el pecado es transgresión o quebrantamiento de la ley de Dios. De hecho, entonces, hermanos, escúchenme. Cualquier pecado que se cometa, cualquiera, es quebrantamiento de la ley de Dios, es desobediencia de la ley de Dios, es incumplimiento de la ley de Dios. ¿Qué pecado usted está cometiendo? Y ese pecado que usted está cometiendo son una manifestación del incumplimiento. Usted no está cumpliendo la ley de Dios que le dice que ese pecado no debe practicarlo usted. Y me preguntarán ustedes, ¿cuáles pecados, por ejemplo, son quebrantamientos de la ley de Dios? ¿Cuáles? Bueno, la respuesta es todo, pero es bueno que leamos pasajes que nos concretan o nos especifican, por ejemplo, qué pecados son quebrantamientos de la ley de Dios. Amén, hermanos. Comencemos. Primera carta a los Corintios, el capítulo 6. Primera carta a los Corintios, leemos en el capítulo 6 los versículos 9. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, ¿ya? 9 al 10. Aquí vamos a ver algunos pecados que son quebrantamientos de la ley de Dios. ¿Listos? Primera carta a los Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros,
ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque estos son desobedientes de la ley de Dios. Sí. ¿Cuáles pecados, por ejemplo, son quebrantamientos de la ley? La injusticia, la fornicación, la idolatría, el adulterio, la homosexualidad, el robo, la avaricia, la borrachera, la maledicencia, la estafa. Escúchenme, si usted que me escucha aquí o a través del Facebook de la iglesia está incurso en uno o alguno de estos pecados, usted es un infractor, un desobediente de la ley de Dios. Vamos a leer en primera carta a Timoteo, capítulo 1 y versículos 8 al 11. Primera carta a Timoteo 1, del 8 hasta el 11. ¿Listos? Primera a Timoteo 1. Pero sabemos que la ley, o sea, la ley de Dios, es buena si uno la usa legítimamente o correctamente. Conociendo esto, escuchen, que la ley de Dios, no fue dada para el justo, para el que obra bien, el se porta bien, hace lo correcto. ¿Para quiénes fue dada la ley de Dios? Sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, los que matan a su padre, y matricidas, los que matan a su madre, para los homicidas, para los que matan al prójimo, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Aquí hay otra lista de pecados que son incumplimiento de la ley de Dios. Y un pasaje más. Carta a los Romanos. Sí, leamos en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículos 28 al 32. Romanos 1, 28 al 32. ¿Estamos listos, hermanos? Romanos 1, 28. Y como ellos, o sea, los impíos, los incrédulos, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, no pasan el examen, para hacer cosas que no convienen, hermanos. Y escuchen, estando atestados, ustedes conocen esta palabra, atestados. ¿De qué cosa? Atestados de toda injusticia, atestados de toda fornicación, atestados de toda perversidad, atestados de avaricia, atestados de maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, y escuchen, hijos, desobedientes a los padres.
desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Quiénes? Habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que lo practican. Y uno se complace de la maldad que hacen los impíos cuando hacen esa maldad o maldades que ellos hacen. Y lo hacen con complacencia, con alegría. Usted se complace de la maldad del que anda practicando el pecado cuando usted no lo reprende, lo tolera, lo aplaude. Le toca el hombre. Bien, mijito, no te preocupes. Bien, mijita. Y cuando se es evangélico, Dios es misericordioso y compasivo y Dios perdona cualquier pecado. Sí, yo voy a hablar sobre esto en algún sermón. Si Dios perdona cualquier pecado, pero con condiciones que van a escucharlas a ustedes cuando yo predique este sermón. Entonces muchas veces padres cristianos ven a sus hijos a practicar el pecado, obrando como impíos. No te preocupes, hijo, hija, porque Dios perdona. Es amor y Dios perdona todo pecado. Qué pena, ¿no? Qué pena eso. Y a veces personas que se llaman cristianas obran de esta manera. Así que, hermanos, Cristo murió en la cruz por nosotros los pecadores y hemos visto qué es lo que nos constituye pecadores. Y hemos visto algunas expresiones de pecados que son la transgresión de la ley de Dios. Ahora veamos nuestro último punto. El gran propósito de la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Leo. El gran propósito de la muerte de Cristo en la cruz. Leamos en primera a Timoteo 1:15, hermanos. Primera a Timoteo 1:15, hermanos. ¿Listos? Aquí vamos a ver el gran propósito de la muerte de Cristo en la cruz. ¿Listos? Primera Timoteo 1:15. Dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo, ¿para qué? Para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y leamos así, que Cristo Jesús vino al mundo a morir en la cruz por nosotros los pecadores, para salvar a los pecadores. ¿Está claro, hermanos? Sí, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, para salvarlos de la ira de Dios en que están, porque están practicando el pecado en su presencia. Romanos. Sí, carta a los romanos. Y leemos en el capítulo 1. Carta a los romanos, el capítulo 1, hermanos, y los versículos 18 al 19. Romanos 1, 18 al 19.
¿Listos, hermanos? Dice la palabra, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, por Dios se lo manifestó. ¿Qué es lo que dice en este texto? Hermanos, que todo hombre, toda mujer que vive practicando el pecado y de esa manera infringiendo la ley, está bajo la ira de Dios, hermano. No lo estoy diciendo yo, lo dice el texto. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, maldad, pecado e injusticia que los hombres andan haciendo y que retienen la manifestación de la verdad de Dios, el Evangelio de Cristo. Entonces, el gran propósito de Dios de venir al mundo para salvar a los pecadores, para salvarlos de la ira de Dios en que están, porque están viviendo el pecado. Cuando usted sabe, voy a hablar más específicamente de alguien que llamándose cristiano o cristiano está viviendo en un pecado, usted no ore a favor de esa persona diciendo Dios, que el Señor la bendiga, que el Señor y cosas por el estilo. No, hermanos. Su oración debe ser, Señor, que ella deje o él deje de vivir bajo tu ira, por su arrepentimiento y por su regreso a Dios. Lleve tiempo usted o yo cuando alguien que sabemos que está viviendo en algún pecado, militando en algún pecado, oramos a Dios, Dios bendícelo o Dios bendícela. La oración valedera aquí, Dios, ten misericordia y que ella entre en conciencia de su desobediencia y salga del pecado para que la ira tuya sea parte de él o de ella. Amén, hermanos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de la perdición eterna en el infierno, hermanos. Apocalipsis capítulo 21, hermanos. Apocalipsis capítulo 21. Y leemos el versículo 8. Apocalipsis 21, el versículo 8. Dice Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y leamos en Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y todos los que el 21:8 dice, van a ese mismo lugar, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán, ahí pasarán una linda fiesta, ¿verdad? ¿Así dice el texto? Serán atormentados. ¿Por qué tiempo? ¿Día y noche? O sea, por toda la eternidad, hermanos. Entonces el Señor Jesús vino a morir por nosotros los pecadores para salvarnos de la perdición eterna en el infierno.
para que no vayamos a sufrir junto al diablo y a los demonios día y noche por todos los siglos de los siglos, para salvarnos del horrendo infierno, el lago que arde con fuego de azufre. Para eso Cristo vino al mundo, a morir en la cruz. Cristo Jesús vino al mundo para salvarnos de la esclavitud del pecado, de las cadenas del pecado. El Evangelio según Juan. Y leemos en el capítulo 8, Evangelio según Juan, capítulo 8, 31 al 36. Juan 8, 31 al 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seres libre? Escuchen la respuesta del Señor. Jesús les respondió: de cierto os digo, escuchen, que todo aquel que hace pecado, y ya hemos visto los pecados que hacen los hombres, todo aquel que hace o practica pecado, esclavo es del pecado que hace. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Aquí está. Así que, si el Hijo de Dios os libertare de la esclavitud del pecado, seréis entonces verdaderamente libres. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, dándoles una nueva vida, porque les cambia el corazón malo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, el versículo 17. Sí, segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y el versículo 17. Abran sus Biblias, hermanos. Segunda carta a los Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva persona es. Las cosas viejas pasaron, las cosas del pecado, de la vida impía, pasaron. Y he aquí, todas las cosas son hechas nuevas en esa persona que está en Cristo. Y yo quiero aquí hacer un análisis gramatical. De modo que si alguno está en la preposición en, es la idea de permanencia, de algo fijo, de algo que se mantiene. Entonces la idea, si alguno está en Cristo, quiere decir permanece unido a Cristo, se mantiene unido a Cristo, no se separa de Cristo, no abandona a Cristo. Esa es la idea. Entonces, ¿qué pasa con el hombre y mujer que se mantienen perseverantemente, fijamente, siempre unido a Cristo? ¿Qué pasa con esa persona? Nueva criatura o nueva persona es, hermanos. Y todo lo que tiene que ver con la vida mundana, con la vida de pecado, de desobediencia a Dios, todo eso se termina y comienza una nueva vida en donde todo lo que hace es nuevo para la honra y para la gloria de Dios.
Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, para salvarles dándoles vida eterna. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12. Primera carta de Juan 5, 11 y 12. Leo, hermanos, la palabra. Primera carta de Juan 5, 11 y 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo, o sea, en Jesucristo. Y escuchen lo que dice Juan. El que tiene al Hijo, a Jesucristo, recuerden, y lo tiene siempre, lo tiene permanentemente. El que tiene al Hijo, entonces, tiene la vida. ¿Qué clase de vida? La vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna, hermanos. Así que miren, Jesucristo vino a morir por nosotros los pecadores para salvarnos de algunas cosas, de la ira de Dios, de la perdición eterna en el infierno, de la esclavitud del pecado, para darnos una vida nueva, para darnos la vida eterna. Bueno, ¿qué deben hacer los pecadores para que Cristo Jesús los salve? Es una buena pregunta, ¿verdad? Los pecadores, para que Cristo Jesús los salve, deben arrepentirse. Lucas 13. Evangelio según Lucas 13. Palabras del Señor Jesús, del 1 al 5. Lucas 13, del 1 al 5. En este mismo tiempo estaban algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente en el infierno, ¿no? O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los pecadores que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y para que entendamos lo que es el arrepentimiento que pide el Señor, leamos en Isaías capítulo 55, el versículo 7. Aquí encontramos la definición de arrepentimiento. Isaías 55, 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Cuando la Biblia dice que debemos arrepentirnos para que Cristo el Salvador nos salve, lo que nos está pidiendo es que dejemos nuestros malos caminos, que dejemos nuestros inicuos pensamientos, que rompamos radicalmente con todo camino malo y pecado en el que nosotros andamos. Eso es arrepentimiento. Otra cosa que deben hacer los pecadores para que Cristo los salve, amar el arrepentimiento, dejar sus malos caminos, deben creer con el corazón en Cristo Jesús, el gran y eterno y poderoso Salvador. Vamos a leer en Juan capítulo 3. Evangelio según Juan
el capítulo 3 y leemos del 14 hasta el versículo 18. Juan 3, 14 a 18. ¿Listos, hermanos? Leemos. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, hablando de la muerte de Cristo en la cruz. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree, escuche, no se pierda en el infierno, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, no será condenado al infierno. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre o en la persona del unigénito Hijo de Dios, que es el único que salva. Aquí en el Evangelio de Juan vamos al capítulo 20 y leemos los versículos 30 y 31. Juan 20, 30 al 31. ¿Listos, hermanos? Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas, las señales, que están registradas en el Evangelio de Juan, estas se han escrito para que creáis que Jesús es ¿qué cosa? El Cristo o el Mesías, el Hijo de Dios. Él es el Mesías. Y para que creyendo en Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, tengáis ¿qué cosa? Tengáis vida. ¿Qué clase de vida? Vida eterna en su nombre o en su persona. Así que, ¿qué tiene que hacer el pecador para que Cristo lo salve? Debe arrepentirse, debe dejar su malo camino, su mundanalidad, su carnalidad y todo el malo que anda. Y debe creer con su corazón. Es decir, recibir a Cristo. Hacer que Cristo ingrese, penetre dentro de la persona. Cuando yo, un jovencito, recibí a Cristo cogido de la mano del misionero, la experiencia que yo nunca olvido, mientras el misionero oraba por mí y yo recibía a Cristo, yo sentía que algo lindo entraba en mí, pero también que algo bajaba y salía de mí. Recibir a Cristo es abrirle el corazón para que Él entre con el Espíritu Santo y Él nos llene de la vida nueva, de la vida eterna que solamente Él da. Un don que el Señor, y no estoy quejándome, que el Señor no me dio de cantar solo. Pero de todas maneras sí puedo, me ha dado la capacidad de leer las letras de sus lindos cantos. Y voy a leer las letras de este himno que finalmente vamos a cantarlo. Y voy a pedirle a la hermana que proyecte el himno Un monte hay.
¿Listos? Un monte hay más allá del mar, y en él hubo una cruz. Do por nosotros sucumbió el Salvador. Cuán imposible es entender su muerte de dolor. Por fe sabemos que por nos murió el Salvador. Fue para darnos el perdón que allí su vida dio, para darnos cielo y salvación, su sangre derramó. Y justo no hubo como, sino Él. Él en su amor pagó el precio del pecado vil. Y el cielo nos abrió. El coro dice: fielmente nos amó Jesús, pues hay que amarle fiel y en su salud y amor confiar y hacer las obras de Él. Escúchame, hermano, lo que finalmente voy a decir. Sí, en el monte que hay más allá del mar hubo una cruz. Y en esa cruz murió Jesucristo para salvar a los pecadores de la perdición eterna en el infierno y darles vida eterna. Escúchame. Y para que los pecadores sean salvados por Jesús, que murió en la cruz del Calvario, estos deben arrepentirse, dejar sus malos caminos y creer con el corazón en Jesús, que murió por ellos en la cruz del Calvario. Recuerda, el Señor Jesús dijo: si no os arrepentís y creéis en mí, todos veréis igualmente eternamente en el infierno. Por ello, arrepentíos ahora, arrepentíos hoy y creed con el corazón en el Salvador Jesucristo, que ayer murió en la cruz del Calvario, para que Él os salve de la perdición eterna en el infierno y tengáis vida eterna con Él en el cielo. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por este mensaje que hemos recibido en esta mañana de parte del Señor para cada uno de nosotros, ¿no? Y podamos meditar, como decía el pastor, en la muerte de Cristo, lo que significó, lo que Él hizo por nosotros. Vamos a cantar entonces este bello himno que ya el pastor dio lectura, el número 46, Un monte hay. Póngase. Un monte más allá del mar, y en él hubo una cruz. No por nosotros sucumbió el Salvador Jesús. Fielmente nos amó Jesús, pues hay que amarle fiel.
Te damos gracias por que tú mandaste a tu Hijo al mundo para salvar a los pecadores. Y uno de esos pecadores soy yo. Gracias porque Él vino para salvarme de tu ira bajo la cual yo vivía, para salvarme de los sufrimientos eternos en el infierno, para salvarme de la esclavitud destructora que arruina el pecado que se practica, y para darme vida eterna en el cielo contigo. Gracias, muchas gracias. Oh, que el recuerdo de la muerte de Cristo en la cruz, en la vergonzosa cruz del Calvario, nos conmueva, nos sacuda interiormente. Y ello haga un cambio radical en nosotros, comprometiéndonos a vivir como es digno del que murió en la vergonzosa cruz. Vivir agradándole, vivir sirviéndole, vivir amándolo con nuestra conducta, con nuestra disposición de guardar sus mandamientos. Gracias por esa muerte bendita que tanto bien nos ha hecho a los que nos hemos arrepentido y a los que hemos creído en Él y lo tenemos en nuestro corazón. Amén. Amén. Y vamos a cantar nuestro coro lema: Te amo, Jehová, fortaleza mía. Con mucho gozo, hermanos, cantemos. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Eres tu mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Eres tu mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Y
la iglesia de Dios viviente presente, ¿qué dice? Amén. ¿Qué más? Gloria a Dios. ¿Por qué tiempo? Por toda la eternidad. Amén. Amén. Queremos agradecer a nuestros amigos y a nuestros hermanos en Cristo que han seguido la transmisión en vivo de este culto devocional de la Iglesia del Dios Viviente. Queremos invitarle para el día miércoles a las 7 de la noche por esta misma red social de Facebook para nuestro culto de estudio bíblico, 7 de la noche. Y el próximo domingo nos volvemos a encontrar 10:50 de la mañana. Dios le bendiga.